Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra. Rogamos que sea Él quien nos permita leer su bendita palabra, que sea Él quien nos dé sabiduría y entendimiento y quien nos haga hacedores de su palabra. Santo sea el Señor. Vamos a leer la palabra que está en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Reitero, vamos a leer la bendita palabra de Dios que está en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Entonces, dice ahí el apóstol Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y que no nos equivoquemos, pero también confirma algo importante, que algunos éramos alguna de esas cosas, hacíamos alguna de esas cosas, cometíamos algunos de esos pecados. Confirma que ya hemos sido limpiados aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Y por eso es que el Señor nos llama al arrepentimiento, para que podamos ser limpiados, perdonados por Él, para que podamos ser santificados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no nos equivoquemos. Nadie, absolutamente nadie que cometa pecado y que no se arrepienta, nadie heredará el reino de Dios si no se arrepiente delante de Dios, si no acepta al Señor Jesucristo, si no reconoce al Hijo de Dios y al Padre Celestial a quien le envió. Nadie entrará en el reino de Dios. Santo es el Señor. Entonces no nos equivoquemos. Nadie que haya cometido fornicación y que la continúe cometiendo y que no se arrepienta, si los fornicarios no se arrepienten, dice, no heredarán el reino de Dios. Tampoco los idólatras, aquellos, dice, que creen en imágenes, en estatuas, en ídolos de oro, de plata, de barro, de piedra, de madera, si no se arrepienten delante del Dios vivo, tampoco, dice, heredarán el reino de Dios. Y es que algunos de nosotros hemos sido fornicarios en otro momento, algunos de nosotros hemos sido idólatras en otro momento, algunos de nosotros hemos sido adúlteros, algunos de nosotros hemos cometido pecados en otro momento. Pero cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón en el nombre del Señor Jesucristo y lo hacemos de corazón y con sinceridad, el Señor Jesucristo y el Padre Celestial nos perdonan y nos limpia. Y eso es a lo que manda el Señor. Por eso se predica el Evangelio, para llamar al arrepentimiento, dice, a todos los pecadores, es decir, a todas las personas, porque todos hemos pecado. Entonces, ni los idólatras, dice, heredarán el reino de Dios. Y es que lamentablemente algunos enseñan a las personas a que no está mal tener una imagen del Señor Jesucristo, o de María, o de Pedro, o de Pablo, o de Santiago. Lamentablemente los hacen caer en el error, cuando está escrito que Dios es espíritu y lo debemos de buscar en espíritu. Cuando está escrito que Dios mandó a que no nos hagamos imagen ni estatua de ninguna cosa que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, y tampoco nos inclinemos a ellos.
Lamentablemente hay personas que hacen creer a otras personas de que está bien tener una imagen del Señor Jesucristo, de los discípulos, y que no se les está adorando, cuando en realidad sí se está haciendo. Y eso solamente Dios lo sabe, pero se hace caer en el error a muchas personas. Y estas personas que son idólatras, dice, tampoco heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, aquellos, dice, que se meten con otras mujeres, o mujeres que se meten con otros hombres estando casados, dice, tampoco heredarán el reino de Dios. Y los fornicarios, pues son aquellos que aún no estando casados, pues tienen relaciones íntimas. Lamentablemente en esta generación se hace creer que mientras estemos jóvenes podemos disfrutar del placer, podemos disfrutar la vida, dicen algunas personas, mientras no nos hemos casado, nos hacen creer que podemos meternos con una y con otra mujer y no pasa nada, cuando en realidad estamos cometiendo fornicación, porque para eso Dios creó el matrimonio. Dios mandó que nos multiplicáramos, que nos uniéramos a una mujer, nosotros los varones y las mujeres se unan a un solo hombre para que sean una sola carne. Entonces, lamentablemente se nos hace creer, se nos hace ir en contra de la voluntad de Dios. Y es que nosotros creemos lo que las personas nos dicen porque no leemos la palabra de Dios. Entonces ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de Dios. Si ellos no se arrepienten, o si nosotros no nos arrepentimos, no entraremos. Pero si nosotros hemos sido fornicarios o idólatras o adúlteros y nos arrepentimos, pues el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y nos perdona. Y sí entraremos en el reino de Dios si nos hemos arrepentido de corazón y si dejamos de cometer esos pecados. Santo es el Señor. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones, tampoco ellos heredarán el reino de Dios si no se arrepienten. Es decir, todos aquellos afeminados, todos aquellos hombres o mujeres que se acuestan o tienen relaciones con personas de su mismo sexo, pueden arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios solamente hizo hombre y mujer. Y si nosotros nos arrepentimos, dice el Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de todas tinieblas. Él nos perdona y Él nos salva, Él nos da vida eterna. Él no nos está condenando por los pecados que hemos cometido. Él nos está llamando al arrepentimiento para que podamos ser perdonados y para que seamos salvos. Porque si no nos arrepentimos, si no reconocemos los pecados que estamos cometiendo, si no reconocemos que estamos siguiendo en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso, entonces seremos condenados. Entonces no heredaremos el reino de Dios, entonces no tendremos la vida eterna que Dios nos ha prometido. Vengamos a la salvación, vengamos al arrepentimiento ahora que es posible. Él no nos está reprochando, no nos está condenando. Él quiere perdonarnos, Él quiere salvarnos. A todos aquellos que hayan sido afeminados, o aquellas personas que se acuestan o que tienen relaciones con personas de su mismo sexo, Dios solamente hizo hombre y mujer. No pensemos que Dios los hizo de esa manera. Hay argumentos de que dicen que Dios los hizo así, que ellos nacieron así, y en realidad Dios no nos hizo así. Dios hizo hombre y mujer. Lamentablemente a veces los afeminados se inclinan a ser afeminados porque durante su vida son violados, o porque sufren diferentes problemas, tienen diferentes problemas que los llevan a caer en ese pecado, pero son desviados hacia allá a causa del pecado, a causa del mal, de la maldad, por otras personas que los influencian a hacer ese mal. Se dejan llevar, o también a causa del sufrimiento. Pero reiteramos, Dios no nos hizo afeminados, Dios no los hizo afeminados. Dios hizo solamente hombre y mujer, varón y mujer, varón y hembra hizo Dios. Entonces todavía podemos y pueden arrepentirse, y Dios nos perdonará, y Dios nos limpiará, y Dios nos libertará. Pidamos su guía y su ayuda, y Él nos ayudará. Confiemos en Él, para Él todo es posible, no hay cosa imposible para Dios. En el versículo 10 dice, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios. Si alguien ha robado, es momento de arrepentirnos para que Dios nos perdone esos pecados que hemos cometido a causa del robo, para que Él, dice, nos limpie de ese pecado y pueda perdonarnos y seamos salvos. Ni los ávaros ni los borrachos, santo es el Señor, no entrarán en el reino de Dios.
si estamos en este momento andando en borracheras, si estamos siendo ávaros, si estamos robando, si son afeminados en este momento, si son adúlteros en este momento, si son idólatras en este momento, si son fornicarios o si hemos sido, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, que Él nos puede y nos quiere perdonar. Él nos puede y nos quiere limpiar y librar de todo mal y de toda maldad a causa de esos pecados. Santo es el Señor. Continúa diciendo, ni los maldicientes, aquellos que hablan puras maldiciones, aquellos dice que estafan, no heredarán el reino de Dios. Y podemos resumirlo en esto: nadie, absolutamente nadie que cometa pecado podrá entrar en el reino de Dios, o más bien todos los que cometan pecado no podrán entrar en el reino de Dios si no se arrepienten. Si hemos cometido pecado y no nos arrepentimos, no entraremos en el reino de Dios y no veremos la vida eterna. No nos iremos con Dios, como dicen algunos. Cuando alguien se muere, dice, se fue con Dios. Pero si no se ha arrepentido, no se ha ido con Dios, se van con Dios todos aquellos que se arrepienten. Entonces es momento de que nos arrepintamos. Cualquier pecado que hayamos cometido, sea pequeño, sea grande, arrepintámonos delante del Padre Celestial, delante de su Santo Hijo y del Santo Espíritu. Hagámoslo en espíritu y en verdad. No tenemos que confesar nuestros pecados delante de una persona o delante de una estatua o de una imagen. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios vivo, delante del Padre Celestial, de su Santo Hijo y del Santo Espíritu. Tenemos que confesar nuestros pecados en espíritu y en verdad, y Él nos va a perdonar. Reitero, todos los que cometemos pecado, si no nos arrepentimos, no entraremos en el reino de Dios. Pero si nos arrepentimos, si pedimos perdón al Padre Celestial y a su Santo Hijo, recibiremos el perdón. Seremos limpiados, seremos justificados, seremos santificados y tendremos la vida eterna. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso es paciente con todos. Él espera hasta el último instante de nuestra vida. Aunque algunos en el último instante no van a tener tiempo, no van a tener la oportunidad de pedir perdón. Santo es el Señor. Por eso hay que hacerlo mientras tenemos esa posibilidad, esa oportunidad, ahora que es posible. En el versículo 11 confirma Pablo, dice, y esto erais algunos. Es decir, algunos de nosotros hemos sido fornicarios, algunos de nosotros hemos sido idólatras, algunos de nosotros hemos sido adúlteros, hemos sido afeminados, nos hemos echado con varones, hemos sido ladrones, hemos sido ávaros, hemos sido borrachos, hemos sido maldicientes, hemos sido estafadores. Algunos de nosotros hemos cometido pecado de alguna forma, pecado grande o pequeño. Todos, sin excepción, lo hemos cometido, porque todos hemos pecado. Reitero, con el corazón, con la mente, con los labios, con la boca, con los ojos, con nuestro cuerpo, todos hemos pecado. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado, todos hemos pecado. Sin embargo, todos los que ahora hemos venido al Señor, pues el Señor nos ha perdonado. Dice, esto erais algunos de nosotros. Algunas personas cuando ven a alguno que era borracho, dicen, ve, ya se cree santo, porque ahora lee la palabra, porque ahora va a la casa de oración, porque ya no toma, ya se cree santo, no se acuerda de todas las borracheras en las que anduvo. Cuando vemos a alguien que ha sido ladrón, o que ha sido borracho, o que ha sido idólatra, o que ha sido afeminado, o vemos a alguien que se echa con varones, o que ha sido adúltero o fornicario, cuando vemos a alguien que ha hecho algo malo, que ha cometido pecado, lo vemos ahora andando en los caminos de Dios, nosotros lo juzgamos y decimos, ve, ahora ya se cree santo, ahora se cree justo, cuando en realidad ignoramos que nosotros nos hemos arrepentido. Es verdad que hemos pecado, es verdad que hemos hecho lo malo delante de Dios y delante de las personas, pero también es verdad que el Señor Jesucristo y el Padre Celestial nos han perdonado, nos han limpiado de todo mal, de toda maldad, nos ha lavado, como está escrito ahí, nos ha santificado el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios, porque nosotros le hemos confesado nuestros pecados, porque nos hemos arrepentido. Él nos ha perdonado y Él llama a todos
al arrepentimiento sin excepción. Él no está rechazando a las personas. Él no está diciendo a los afeminados que no vengan a Él. Al contrario, Él los está llamando para que Él los limpie, para que Él los perdone. Él no está rechazando a los idólatras. Al contrario, Él los está llamando al arrepentimiento, a los fornicarios, a los adúlteros, a los ladrones, a los borrachos, a los maldicientes, a todos los que hemos cometido pecado. Nos está llamando al arrepentimiento el Señor Jesucristo, porque Él quiere perdonarnos, porque Él quiere limpiarnos, porque Él quiere salvarnos, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Solo falta que nosotros le reconozcamos, que nosotros clamemos en arrepentimiento, que nosotros clamemos por su salvación. Es lo único que falta. Él ya hizo todo. Y en cuanto nosotros clamemos, confesemos nuestros pecados a Él, Él inmediatamente nos va a limpiar de nuestros pecados, nos va a santificar, nos va a justificar. Y ahora no es que no hemos cometido pecados, es que el Señor nos ha limpiado. A Él damos gloria y honra. Santo es el Señor. Ahora vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. La palabra de Dios dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Santo es el Señor. Es decir, todos vamos a morir en este cuerpo, porque somos del polvo y al polvo va a volver, pero hay una segunda muerte, en la cual nuestra alma, nuestro espíritu va a ser juzgado. Si nosotros no nos hemos arrepentido delante de Dios, pues vamos a ser hallados faltos. Todas nuestras faltas, nuestros pecados van a aparecer ahí, porque Dios no nos ha limpiado a causa de que no nos hemos arrepentido. Pero si nosotros nos hemos arrepentido delante de Dios, aun cuando hayamos cometido pecados, Él nos ha limpiado y ya no tendremos mancha en aquel día, sino que tendremos vida eterna. Pero todos los que no se arrepientan, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, van a ir a la condenación eterna. Aquí en su alma y su espíritu. Santo es el Señor. Entonces, ¿quiénes no van a entrar al reino de Dios? ¿Quiénes van a ser condenados? ¿Quiénes van a ir a la segunda muerte? Todos aquellos que rechazan la salvación de Dios, todos aquellos que cometen pecado y que no se quieren arrepentir, que no quieren reconocer delante de Dios los pecados que han cometido. Y ahí habla de cobardes e incrédulos, es decir, aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, no creen en lo que va a venir, no creen en que hay una segunda muerte. Hay una segunda vida eterna, hay una vida eterna que Él ha prometido. Entonces todos aquellos incrédulos que rechazan al Señor, pues serán condenados por rechazarlo. Dios no los está rechazando, Dios quiere que sean salvos, pero ellos ahorita están rechazando a Dios y entonces piensan que van a ser justificados por sus obras, cuando la única obra que nos justifica es el sacrificio del Señor Jesucristo. Todos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos, en resumen, todos los que cometemos pecado y no nos arrepentimos serán condenados, como leímos también en el libro de Primera de Corintios. Aquí en Apocalipsis lo confirma: todos los que cometan pecado y no se arrepientan serán condenados. Y es que, reitero, todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que todos vengamos al arrepentimiento con sinceridad, en integridad, que confesemos delante de Dios en espíritu y en verdad, confesemos nuestros pecados para que el Señor Jesucristo nos perdone. Cualquier pecado que hayamos cometido, el Señor Jesucristo nos perdona. Si hemos sido fornicarios, si hemos sido adúlteros, si hemos sido afeminados, si hemos sido ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, cualquier pecado que hayamos cometido, confesémoslo delante de Dios y Él nos va a perdonar. Él no nos está rechazando a causa de nuestros pecados. Él no nos está condenando ahorita a causa de nuestros pecados. Él, el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y su Santo Hijo y el Santo Espíritu nos están llamando a todos al arrepentimiento para que podamos ser perdonados, para que podamos ser salvos. No rechacemos la salvación de Dios ahora que es posible. En aquel tiempo ya no podremos arrepentirnos. En el día final ya no podremos arrepentirnos. En el día del juicio ya no podremos arrepentirnos.
La salvación es ahora, el día de salvación es hoy para cada uno que escucha. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial y su Santo Hijo, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, quiere salvarnos, quiere darnos vida plena, abundante y eterna. Él quiere que cuando nos toque partir de este mundo vayamos con Él, que tengamos vida eterna. Pero si nosotros le rechazamos, pues seremos condenados lamentablemente, e irán a la muerte segunda todos aquellos pecadores que no se arrepientan. Yo también he sido un pecador, pero me he arrepentido y confío en que el Señor me ha perdonado. A veces caigo también, pero el pecado ya no es algo, no es una costumbre en mi vida. Entonces Dios quiere perdonarnos. Muchos a veces caemos y tropezamos porque somos humanos, porque estamos en este mundo, porque estamos en esta carne, pero ya no vivimos con el pecado siendo una costumbre en nuestra vida. Entonces cuando tú te arrepientas, el pecado ya no va a ser una costumbre en tu vida. Cuando tú te arrepientas, el Señor Jesucristo te va a ayudar. El Señor Jesucristo y el Santo Espíritu nos ayudan a vivir conforme a su voluntad. Somos santificados porque el Señor Jesucristo nos ha santificado. Somos justificados porque el Señor Jesucristo nos ha justificado. No es que seamos santos porque no hayamos cometido pecado. No es que seamos justos porque no hayamos cometido pecado. Somos santificados y somos justificados por el que el Señor Jesucristo lo ha hecho en nosotros. A través de ese sacrificio que Él hizo en ese madero, Él nos ha limpiado, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Al Padre Celestial, a su Santo Hijo, damos la gloria y la honra porque Él es digno. Damos gracias por ese sacrificio que Él hizo para que pudiéramos ser perdonados. Entonces, sea quien sea el pecado que hayamos hecho, sea cual sea el pecado que hayamos hecho, aceptemos la salvación de Dios. Confesemos nuestros pecados, vengamos en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Reitero, hagámoslo en espíritu y en verdad. No tenemos que confesar nuestros pecados a una persona, ni tenemos que confesarlo a una estatua o a un ídolo. Dios quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Él nos escucha cuando lo hagamos con sinceridad de corazón. Aleluya. Él solamente quiere salvar nuestra alma, quiere darnos vida eterna. Si así lo hacemos y creemos en Él, tendremos esa vida eterna que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra. Rogamos que sea Él quien nos haga hacedores de su palabra, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.